Estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula que el equipo de pensamiento matemático del programa PASE de la Universidad de Santiago preparó para ustedes. En esta oportunidad se presentará el análisis del dominio recorrido de las funciones racionales y para la función valor absoluto. Operaciones entre funciones. Las operaciones básicas en matemáticas son frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo de las matemáticas, y estas pueden ser efectuadas entre funciones como, por ejemplo, el caso de una parábola, que es posible escribirla como un producto de dos rectas, bien sean funciones lineales o afines. En efecto, si consideramos las rectas f de x igual a 3x, lo cual es una función lineal, y g de x igual a 2 menos x, una función afín, obtendremos al multiplicarlas y aplicar la propiedad distributiva una tercera función, determinada por h de x, que será igual a f de x por g de x, lo cual es igual a 3x por 2 menos x, resultando finalmente menos 3x cuadrado más 6x, que en efecto es una parábola con ciertas características que no estudiaremos en esta cápsula, pero que de seguro podrán encontrar dentro del resto del material. Hablar de operaciones básicas con funciones, y más específicamente con gráficas de funciones, es pensar en el hecho de que podemos sumar, restar, multiplicar y dividir curvas. Y es en este punto donde nos detendremos, para así estudiar un tipo particular de cociente de curvas o funciones racionales. De este grupo muy amplio de funciones racionales, solo consideraremos cuando se dividan rectas en cualquiera de sus versiones. Funciones racionales. Una función racional básicamente se puede entender como el cociente de dos funciones. Si consideramos a las funciones f de x y g de x, podremos generar una tercera función h de x igual a f de x dividido en g de x. Sabemos que el dominio de f es justamente el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tal que y es igual a f de x que también pertenece a los reales, y que el dominio de la función g está dado por el conjunto de las x también pertenecientes a los reales, tal que y sea igual a g de x perteneciente a los reales. Debemos recordar que si estas funciones son polinomios, entonces sus dominios son todos los números reales de forma respectiva. Entonces resulta natural preguntarse, ¿será el dominio de la función h todo el conjunto de los números reales? La respuesta a esta interrogante es directamente no. Esto en virtud de que, como es un cociente, se deben extraer los valores de x en R tales que la función g de x se anule, es decir, los valores que verifiquen la ecuación g de x igual a 0. Esto, escrito en símbolos, es justamente dominio de la función h es igual al conjunto de todos los valores de x en R tales que g de x es distinto de 0. Caso de recta sobre recta. Para esto, consideraremos el caso en que la función f es de la forma ax más b, y donde la función g está dada por la recta c de x más d, donde es necesario que se cumpla que c debe ser distinto de 0 y a y b no se pueden anular al mismo tiempo. Se puede inferir que el dominio para la función h es justamente el conjunto de los números reales, salvo aquellos valores para x donde c de x más d sea igual a 0. En consecuencia, esto nos genera el conjunto de los números reales menos el conjunto formado por el valor menos d dividido en c. Este tipo de funciones reciben el nombre de hipérbolas, y son solo una parte de este gran grupo de curvas con esta denominación. Casos especiales. Existen algunas consideraciones importantes a las cuales haremos mención, y que no corresponden con las hipérbolas señaladas, o bien con las especificaciones hechas antes. Veamos. Si a es igual a b, igual a c, igual a 0, y d es distinto de 0, entonces f de x es igual a 0. Si esta es la función constante igual a 0, que no es una hipérbola. Si a es igual a c igual a 0, y b y d son no nulos, entonces la gráfica es una función constante igual a b partido en d. Observemos en la gráfica adjunta los casos donde b es igual a 1 y d igual a 0,6, que es la recta azul. Y luego el caso donde b es igual a menos 2 y d es igual a 1, que es la recta rosa. Si c es igual a b igual a 0 y a y d son no nulos, en este caso tendremos una función lineal f de x igual a dividido en d por x. En este caso, el crecimiento de la recta lo determinarán los signos tanto de a como de d. Si a, b y d son no nulos y c es igual a 0, tendremos entonces que f de x es igual a ax más b partido en d, que es una función afín, donde nuevamente el crecimiento de esta recta dependerá de los signos de a y d.
En cualquiera de estos casos estudiados se tiene que el dominio de estas funciones obtenidas es todo el conjunto de los números reales, y por ello, además de otras características, dejan de formar el grupo de hipérbolas que se requieren estudiar. ¿Cuál será entonces el recorrido de estas funciones racionales en particular? Bueno, nos saltaremos el proceso y por ahora solo dejaremos ver que el dominio de una función racional recta sobre recta de la forma ax más b dividido en cx más d, con las consideraciones hechas antes, siempre es el conjunto de todos los números reales menos el cociente de los coeficientes de los términos lineales, es decir, de los coeficientes que acompañan a la variable x, tanto en el numerador como en el denominador. Observemos que para que esté bien definido este conjunto, debe ocurrir que c sea distinto de 0. Una pregunta que puede surgir a estas alturas es justamente, ¿cómo es la gráfica de una hipérbola? Para graficar una hipérbola vamos a tratar de seguir una serie de pasos que corresponden a representar gráficamente ciertos aspectos importantes. Gráfica de una hipérbola. Este tipo de funciones tienen unas características especiales que hemos ido determinando en cada paso que hemos dado. Ahora trataremos de ver cómo influyen estos en la gráfica de estas funciones. El primer punto a estudiar es el dominio de la función h, la cual es igual a los números reales menos el conjunto que contiene al término menos d dividido en c, donde sacar ese valor de x sencillamente significa eliminarlo del eje horizontal, que gráficamente se puede ver como la recta vertical punteada x igual a menos d dividido en c, lo que indica que no está considerado para el dominio. Ahora, observando el recorrido, obtenemos que debemos sacar de la recta que conforma el eje de las ordenadas, o eje y, el valor de y igual a dividido en c, lo que gráficamente está representado por todo el eje vertical menos la recta horizontal punteada y igual a dividido en c, lo que indica que no está considerada para el recorrido. Un valor importante de referencia es justamente aquel donde h de x se anula. En general, para que una fracción se haga 0, debe ocurrir que su numerador se haga 0, y por tanto, en este caso bastaría con que ax más b sea 0. Ya al despejar la variable x nos queda que es igual a menos b dividido en a. Por ahora, y para tener una representación gráfica, supondremos que a y b son números positivos. El cambio de signo de estos valores determina la forma y ubicación de la gráfica en el plano. Así como el corte con el eje X resulta importante en la caracterización de la curva, también lo es el corte con el eje Y, y este se obtiene valorizando x igual 0 en la función h, lo que genera que h de 0 es igual a b sobre d, o bien y igual a b dividido d. En este caso, asumiremos que tanto b como d son números positivos para tener una representación gráfica referencial. Recuerde que los signos de estos valores pueden cambiar. Finalmente, se esboza la gráfica de la función que queremos hallar, obteniendo una función como la que tenemos al lado derecho. Consideremos el ejemplo dado por la función h de x igual a x más 2 sobre 2x menos 1, donde identificamos a los valores a igual a 1, b igual 2, c igual 2 y d igual a menos 1. En consecuencia se tiene que el dominio de h es igual al conjunto de los x que pertenecen a R, tales que 2x menos 1 sea distinto de 0, es decir, corresponde a los reales menos el conjunto que contiene al elemento 1 medio, lo que indica que gráficamente debemos extraer el valor de x igual a 1 medio del eje x. El recorrido de h es igual a los reales menos el conjunto que contiene el elemento 1 medio, lo que indica que gráficamente debemos extraer el valor de y igual a 1 medio del eje y. h de x igual 0 implica que x más 2 es igual a 0, lo cual implica que x es igual a menos 2. Este es el valor en el que la función cortará el eje x, o bien tendrá altura 0. Al evaluar 0 en h se obtiene que es igual a menos 2, es decir que y es igual a menos 2, y es en este valor donde la gráfica de la función cortará al eje y. Finalmente, podremos ver la gráfica completa de la hipérbola buscada. Función valor absoluto. El valor absoluto para cualquier número real x se define como el mismo x si este es un número positivo o 0, y se le cambia el signo, es decir, menos x, si el valor de x inicial es negativo. Con ello garantizamos que la respuesta del valor absoluto de cualquier número siempre será una cantidad positiva
o será igual a 0. Observe que cada uno de los tramos que generan a la función valor absoluto de una función lineal, pero con dominio restringido, es decir, f1 de x es igual a x, está definida para el intervalo que va desde el 0 hasta el infinito, y la recta que representa f2 de x igual a menos x, la cual está definida para el conjunto que va desde el menos infinito hasta el 0 sin considerar este último valor. En cualquier caso, el dominio de la función f de x igual a valor absoluto de x es justamente el conjunto de los números reales, y su recorrido está dado por el intervalo que va desde el 0 hasta el infinito. La gráfica de la función valor absoluto resulta sencilla de realizar si se piensa como una función a trozos o por tramos. Si graficamos a la función lineal x, debemos recordar que su dominio corresponde a todos los valores a partir del 0, y por ello eliminamos de la gráfica lo correspondiente a las imágenes del semieje izquierdo. Lo propio al tomar la gráfica de la función menos x, eliminando la parte de la recta que está por debajo del eje x. En efecto, podemos notar el dominio de la función, la cual es todos los números reales, y el recorrido que corresponde solo al conjunto que va desde el 0 hasta el infinito. Ejemplo de valor absoluto de una función. La idea fundamental ahora es tratar de visualizar el efecto que tiene el valor absoluto de una función dada. Si consideramos una función f cualquiera, cuya gráfica esté representada de la siguiente forma, podremos observar que esa función tiene imágenes tanto positivas como negativas, y supondremos que esta función cambia de signo en los valores x igual a y x igual b. Al tomar el valor absoluto de la gráfica de la función f, notaremos que las alturas que eran positivas permanecen intactas, pero por el contrario, la parte de la curva con alturas negativas se refleja mediante el eje x y se obtiene la siguiente gráfica. Si consideramos a la recta f de x igual a 3x menos 2, notamos que el coeficiente independiente o intercepto es igual a n igual a menos 2, lo cual es menor que 0. Lo que indica que la intersección de la recta con el eje y se produce en y igual a menos 2, o bien en el punto 0, menos 2. Además, es una función afín creciente, ya que tiene pendiente m igual a 3, lo cual es mayor que 0. Esto gráficamente se mide colocándonos en el corte con el eje y nos movemos una unidad a la derecha. Luego, como m es positivo, nos movemos verticalmente hacia arriba 3 unidades, donde el punto final obtenido es un punto de la recta. Por otra parte, esta recta cambia de signo de negativa a positiva en x igual a 2 tercios, que es el valor en el cual ella se anula. Por lo tanto, pasa por el punto 2 tercios, 0. Al identificar los coeficientes que determinan la gráfica de la función afín, podemos pasar a graficarla teniendo en cuenta que por 2 puntos pasa una única recta. Y nos queda que la parte azul representa a las alturas positivas, y la sección roja a las alturas negativas. Entonces podemos aplicar la definición del valor absoluto de esta recta, y obtenemos que el valor absoluto de 3x menos 2 es igual a 3x menos 2 siempre que x sea mayor o igual a 2 tercios, y será la recta menos 3x menos 2 siempre que x sea menor a 2 tercios. Observe que la parte rosa de la gráfica es la reflexión de la parte negativa de la curva.